Corren tiempos convulsos en el Partido Socialista. Después del fracaso electoral el 22 de mayo y tras la decisión de Carmen Chacón de renunciar a las primarias, Rubalcaba parece ser que es el máximo responsable del Partido Socialista de aquí a lo que queda para las elecciones generales. El famoso efecto Rubalcaba, sin embargo, no parece resultar efectivo de cara a los sondeos. Hoy, precisamente, para analizar lo que va a ser esta nueva etapa del PSOE y el papel que pueda tener Rubalcaba, tenemos a dos periodistas, a Virginia Ródenas y José Antonio Guntín. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ¿cómo veis esta nueva etapa en el Partido Socialista? Si esto creéis que va a ser una simple etapa de transición, si Rubalcaba va a poder parar ese hecatombe electoral que parece que se le presume al Partido Socialista. Yo te veo demasiado optimista al hablar de nueva, porque lo comentábamos antes, nuevo, alguien que lleva 37 años en la política y que ha pasado por todos los estamentos en los que se puede estar, tanto dentro del aparato de un partido como de un gobierno, decir nuevo de alguien que lleva en el gobierno atravesando esta larga travesía del desierto que está suponiendo para España el gobierno del señor Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista, y que, en fin, ha ocupado desde que, es portavoz, es ministro del Interior, en fin, ocupa casi todas las responsabilidades. Nuevo exactamente me parece a mí que la palabra no es. Yo diría que este señor lo que pretende de alguna forma es gestionar una derrota, porque no estamos hablando de ningún iluso que sabe perfectamente lo que se le viene encima, pero él, yo creo que su vista está ya después de las elecciones. Y él lo que va a gestionar, yo creo que contando con el apoyo de los nacionalistas, pues seguramente será hacerle pasar un mal trago al candidato del Partido Popular, al señor Rajoy, que yo creo que no debe de dormirse en los laureles bajo ninguna circunstancia. Esta mañana precisamente hablaba con alguien de Moncloa que me decía, frente a la oportunidad o no de adelantar unas elecciones y a la vista de la descomposición del Partido Socialista en Andalucía, que seguramente las elecciones sean en noviembre. Incluso me daban una fecha del 27 de noviembre, no el fin de semana anterior, por lo que el 20N tiene todavía de psicológico en este país, y hablaban de la fecha del 27 de noviembre como fecha probable para el adelanto de las elecciones. Y, a Rubalcaba también le interesa que las elecciones se produzcan cuanto antes. O sea que en fin, yo creo que aquí de lo que se trata es de gestionar una derrota y que no las tiene todas consigo el señor Mariano Rajoy, de que de esa gestión de la derrota en manos de Rubalcaba salga el ganador. José Antonio. Sí, efectivamente, Rubalcaba es una solución de urgencia. Es la venda para taponar la hemorragia. Yo creo que en política las planificaciones a largo o incluso a medio plazo no existen. Es decir, la improvisación en política es una ley universal, es como la ley de la gravedad, ¿no? Entonces es muy difícil prever lo que puede ocurrir de aquí incluso al verano, no digamos después del verano. Pero sí es de verdad que, tú has hablado antes del efecto Rubalcaba. El efecto Rubalcaba, la elección de Rubalcaba ha tenido un efecto que ha sido tranquilizar un poco al Partido Socialista, a las bases, a los cuadros intermedios que veían asustados, aterrados más bien, la perspectiva de enfrentarse a unas primarias donde ahí se iban a enfrentar tirios y troyanos, y aquello iba a resultar como una especie de carnicería justo en el momento más delicado que está atravesando el país, ¿no? la economía española. En ese sentido, Rubalcaba sí que ha tenido un efecto, digamos, sedante sobre el PSOE. Desde luego, electoralmente no ha tenido ningún efecto. ¿Por qué? Pues porque electoralmente está, digamos, amortizado. Otra cosa bien distinta será en qué medida Rubalcaba, que lo va a hacer muy bien y además va a agitar, va a aprovechar todos los mecanismos y todas las palancas del Estado para conseguirlo, en qué medida va a impedir que Mariano Rajoy, que el PP saque mayoría absoluta, que es lo que le interesa. Eso es su objetivo. Por eso no estoy muy seguro de lo que has dicho, Virginia, de que en noviembre
va a haber elecciones. Yo creo que salvo sorpresa, es decir, salvo que Obama y Merkel vuelvan a llamar al teléfono, que no hay que descartarlo, porque España se enfrenta ahora a unos meses muy complicados económicamente, con una renovación de la deuda bastante alta, y vamos a ver a qué tipos. Vamos a ver en qué medida el euro se puede desestabilizar por culpa de España. Pero si no ocurre nada, digamos, extraordinario o nada nefasto para la economía española, yo creo que Zapatero va a agotar la legislatura por una sencilla razón, porque le interesa a Zapatero y sobre todo le interesa a Rubalcaba. La cuestión, José Antonio, es que aquí ya no es lo que le interesa a Zapatero, sino lo que le interesa a Rubalcaba. Con las personas Sí, con las me que refiero yo, a Rubalcaba. claro, con las personas con las que yo he podido hablar esta mañana, era esto una cosa así de clara. No era cuando al presidente, de hecho, se le ha preguntado, en fin, así en la petit comité, ¿no? Qué es lo que va a pasar, que, en fin, un poco, claro, cada uno también está mirando en su propio futuro, porque, en fin, una vez que esto se descomponga absolutamente, la gente tendrá que buscarse la vida en otro sitio, ¿no? Y en el fondo lo que ellos pensaban es, ya da igual lo que digas, presidente, porque aquí lo único que importa es lo que diga Rubalcaba, ¿no? Eso quedó claro desde el lunes en que Pachi López anuncia que quiere hacer un congreso extraordinario. En ese momento queda visualizado, queda a la luz y a ojos de todo el mundo, empezando por el propio Partido Socialista, de que quien marca los tiempos y marca las decisiones es el propio Rubalcaba. Pero ojo, es que Zapatero le ha dicho a Rubalcaba, Alfredo, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Es decir, hay en este sentido, al margen de que se puedan llevar peor o mejor, en este sentido hay, digamos, entre los dos hay una perfecta sintonía de intereses. Por eso digo que salvo hechos extraordinarios sobrevenidos, lo más seguro es que la legislatura se acabe. ¿Por qué? Porque le interesa a Rubalcaba aprovechar todos los mecanismos y todas las palancas del Estado y del Gobierno para elaborar una estrategia que impida que el PP saque mayoría absoluta. En noviembre los datos económicos serán malos. Empezarán a ser malos en septiembre, serán peores en octubre, y noviembre será un mes muy complicado, que es un mes que se destruye habitualmente empleo. Pero bueno, puede ser, es decir, todo dependerá un poco de la evolución del euro. Y no nos olvidemos del Partido Socialista Andaluz. Es decir, la descomposición ha empezado a pasos agigantados. Sí, es decir, sí. Allí los navajazos son un día sí y otro también. Eso es otro capítulo, porque a lo mejor... las elecciones autonómicas andaluzas van parejas a las elecciones... Salvo que las adelante, Grina. Lo que pasa que... Ojo, ahí sí que podría haber un adelanto electoral. Es que ahí tengo entendido, además por lo que anunció Griñán además hace varios meses, él ya había puesto fecha, que precisamente, si no tengo mal entendido, el 12 de marzo. O sea, que se supone que además el 12 de marzo también sería cuando sería la fecha también de las generales, porque efectivamente, como vos bien decís, no, claro, van siempre parejas. Exacto. Entonces, lo que se está hablando, habrá que esperar a julio a que se reúna el Comité Federal del Partido Socialista, pero de cualquier forma parece ser que a Griñán las cosas no se le están poniendo precisamente bien. Es decir, estamos viendo lo que está ocurriendo en Almería, estamos viendo lo que ha ocurrido en Sevilla después de perder una alcaldía como la de la capital hispalense, estamos viendo lo que está pasando. Es que, en fin, la descomposición del Partido Socialista no solamente es en cuanto al gobierno, sino que vemos lo que está ocurriendo en Galicia, qué está ocurriendo con el Partido Socialista en Cataluña. Hablabas de la decisión de Chacón, pero vamos a ver, es que la decisión de Chacón no ha sido una decisión voluntaria de aquí estoy yo. Sí, ha sido un chaconicidio, ¿no? Como se llama ya por ahí, ¿no? El chaconicidio. Sí. Y en Andalucía, además, hay una variable que para el PSOE es todavía más preocupante, y es que sus aliados y socios naturales, que es Izquierda Unida, claro, están abandonando. Efectivamente. Esa es una especie en fin, la clásica y la tópica estampa o imagen de quiénes son los que abandonan primero el barco, ¿no? Pues algo está ocurriendo en ese sentido en Andalucía. Pero bueno, la selección, vamos a ver, yo creo que efectivamente va a haber dos puntos muy importantes. Bueno, aparte de en julio la proclamación, claro, Urbi et Orbi de Rubalcaba, luego va a ser la conferencia política. La conferencia política, que va a ser una especie también de aprieta las filas, vamos adelante, oe, todos contra la derecha. Eso va a ser muy importante en la medida en que va a ser
digamos, la proclamación programática del rubalcabismo. Ahí va a empezar, pero para eso necesita tiempo. Es decir, no puede hacer una conferencia que, por cierto, va a quedar neutralizada con la conferencia del PP, que se va también a celebrar en el mismo mes. Entonces necesita por lo menos 3 meses, es decir, octubre, noviembre y diciembre enteros, ya diciembre sin hábil, enero prácticamente sin hábil, para presentarse en febrero en el RUS final. Pero necesita esos 3 meses para ir vendiendo ese nuevo mensaje de revitalización ideológica incluso, por toda España. Va a ser muy interesante lo que vayan a vender, porque vamos a ver quién vende algo distinto a lo que está haciendo Zapatero, ¿no? Pero bueno, si son lo mismo. Es decir, yo creo Claro. que aquí hay 2 mensajes estratégicos por parte del Partido Socialista para intentar lo que yo creo que es administrar esa derrota, incluso para salir vencedores de ella. Y es, por un lado, bueno, tú hablabas de Izquierda Unida y no nos olvidemos de UPyD. Eso ellos quieren que Izquierda Unida y UPyD, en fin, casi no tengan voz en los próximos comicios, porque se está demostrando que están manteniendo las posturas que ya advirtieron en la campaña. Nadie quiere ir con el caballo perdedor, ¿no? Y además por el daño que puede causar con respecto a su electorado de cara a los comicios, sean en noviembre o sean en marzo. Y por otro lado, el mensaje de estos últimos días, el otro día lo veíamos en la sesión plenaria del Congreso, que era increíble, y es todos y cada uno de los miembros del Gobierno que hablaron lanzaron el mismo mensaje, y era acusar al PP de remar en contra de los intereses de España. O sea, en esto se están apoyando. Por un lado, yo creo que el tiempo en este caso juega en contra de ellos. Escuchábamos a empresarios tan a pie de calle como a Roig no hace mucho, que decía el dueño de Mercadona, que decía lo bueno que tiene este año es que va a ser mejor que el año que viene, con lo cual las perspectivas hasta marzo son terribles. No creo que mejor, es decir, que incluso con campañas como las que se puedan decir de las próximas Navidades o de lo que sea, si ahí eso fracasa es la debacle absoluta. Yo matizaría, fíjate, es muy curioso, habría que analizar, la verdad es que es motivo o tema para un buen reportaje, es la actitud de los empresarios vamos a ver, la actitud del IBEX 35 con respecto a Zapatero y con respecto a este gobierno. Yo estoy casi seguro, no al 100%, ni de mi seguridad, ni que al 100% de todas las empresas cotizadas en el IBEX apoyen que se agote la legislatura, pero la inmensa mayoría sí. Porque es que además lo han dicho. Es decir, acordaros cuando Botín le pide a Zapatero, por favor, sigue. Cuando le decía por favor sigue, no le estaba diciendo por favor sigue otra legislatura más. Le estaba diciendo por favor agota esta legislatura. Vamos a ver. Al empresario, al gran empresario, pero también al mediano empresario, le interesa que el Zapatero que nace el 10 de mayo o el 12 de mayo del 2010, es decir, el que se cae del caballo y descubre que tiene que hacer políticas liberales para salvar la economía del país, ese es el Zapatero que interesa a los grandes empresarios. Hacer una reforma, profundizar en una reforma laboral, hacer una reforma de la negociación colectiva, no la que han presentado Valeriano. Claro, No, pero es que no va a quedar ahí. Ultimar la reforma financiera e incluso apretarle algunas clavijas a lo que es la reforma de los contratos. Esto, el único que lo puedo hacer con una cierta soltura y sin que el agua o la sangre llegue al río, es Zapatero. Es decir, es el líder del Partido Socialista, el actual líder del Partido Socialista. Porque de alguna manera esto, digamos, despeja y desbroza el camino para que el gobierno que surja de las próximas generales, que previsiblemente sea un gobierno de derechas, pueda, partiendo de ahí, quizá hacer retoques, pero no hacer unas reformas que queden pendientes, porque eso soliviantaría a los sindicatos y pondría a este país patas arriba. Yo es que decir, creo, con unos Antonio, sindicatos que el líder soliviantados. del Partido Socialista ya no es Zapatero. El líder del Partido Socialista es Alfredo Pérez Rubalcaba, Alfredo para sus compañeros de partido. De acuerdo, pero el presidente del gobierno. Pero lo hemos visto el otro Zapatero. día en la sesión del Congreso, estaba desaparecido, o sea, ni estaba ni Sí, se le pero esperaba, el BOE, desapareció en combate. Hay una cosa, el BOE lo tiene Zapatero. Y una cosa que creo que ha acreditado Zapatero en estos 8 años, estos 7 años largos, es que el BOE no se lo deja a nadie, ni a Rubalcaba, ni a su señora,
ni a su bueno, abuelo. alguna vez se lo ha dejado a Viviana y a todas estas. No, bueno, bien, alguna bien, vez. Para con que el daño que les ha causado. Para que se entretuviera. Sí, pero madre un mía, juguetito. menudo entretenimiento. Pero si Zapatero está convencido, y yo creo que tiene un alto grado de convencimiento, sobre todo desde que llamó Obama y Merkel y Sarkozy, que tiene que hacer esas reformas, las va a hacer cueste lo que cueste y le cueste lo que le cueste. Eso lo dijo. Yo discrepo ahí, José Antonio. No veo al señor Zapatero con esa fortaleza ni esa fuerza. Para hacer yo le veo entregado y le veo desaparecido en combate, y yo creo que el que está manejando aquí los tiempos es el señor Rubalcaba. A efectos políticos, sí. Pero... Y veo que además todo lo que hagan de ahora en adelante, frente al mensaje que están lanzando contra el Partido Popular, de que al Partido Popular no le interesan los intereses de España, no vela por ellos, no, bueno, yo creo que al primero que no vela por los intereses de España es el Partido Socialista, que va a utilizar todos los tiempos, la política económica, todo lo que esté en su mano para mantenerse en el poder. Y es el objetivo. Ahora mismo hemos visto la reforma laboral, una reforma laboral que ha sido inaudita. Hablas con los empresarios y a ellos les parece que eso no es nada. Es decir, habrá que ver qué es lo que están opinando fuera de esa reforma laboral para la que llevan tantos meses sentados sin haber llegado a nada. Se acusa a los empresarios de que en el último momento han cambiado las tornas. Bien es verdad que desde los empresarios de Madrid ya se ha lanzado el mensaje de que el que debe de gestionar el futuro y ese tipo de medidas no es este gobierno, sino el gobierno que venga. Y ha sido un mensaje claro desde la CEIM. Sí, pero mira, esto los sindicatos no le harán nunca una segunda huelga general a Zapatero. No se le harán a Rajoy en cuanto llegue al gobierno. Claro, pero por eso yo creo, esto viene porque ¿qué piensan los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, claro, con respecto al tema? Mira, si pensaran lo contrario, ya lo habrían hecho saber. Y no lo han hecho saber, es más, han dicho lo contrario, que el señor Zapatero agote la legislatura. Y hoy por hoy, en las cancillerías extranjeras, sobre todo en Berlín y en París, la opinión es también que Zapatero agote la legislatura a cambio de que haga los deberes que tiene pendientes. Que los vaya a hacer o no los vaya a hacer. Demasiada fe. Claro. Demasiada fe. Claro, yo pienso que posiblemente si echara mano de ese patriotismo que le recrimina y le afea a la oposición, debería hacerlo. Ahora, que no lo haga por razones electorales, pues mira, no lo sé, yo ahí tengo mis dudas. Zapatero no se juega ya nada. Mira, hay una frase, hay una expresión que dijo aquello en las elecciones. Sí, pero insisto que el que tiene el BOE es Zapatero y no Rubalcaba. Aquella expresión que a mí me llamó mucho la atención cuando en las primarias de Madrid, entre Gómez y Trinidad Jiménez, que dijo aquello de Zapatero, no, yo no me juego nada. Como todos nos quedamos así como... Bueno, y todos hemos visto como sí que se lo ha jugado. Bueno, pues en las elecciones de marzo, las generales, cuando sean, él está absolutamente convencido y persuadido que él ya no se juega nada, él ya no está en esa división. Él ahora es el presidente del gobierno. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, y la reforma esta de la negociación colectiva, desde luego, es el gran test mediante el cual Europa va a juzgar si debe agotarse la legislatura o no. Y estamos hablando de que esto en septiembre lo tenemos que saber. No, como expertos analistas de la política que sois, ¿en qué escenario, por ejemplo, se tendría que situar a lo mejor, en este caso, el señor Mariano Rajoy y el señor Rubalcaba o don Alfredo, como quiere que le llamen ahora? En ese escenario que hubo en el año 1993, cuando porque estamos ahora mismo prácticamente repitiendo el mismo esquema, unas encuestas tremendamente favorables al Partido Popular, o incluso una emisora de radio, creo que la cadena COPE, sacaba una encuesta donde le daba al Partido Popular 189 diputados por 119 al PSOE, yo creo que uno de los resultados peores en toda su historia, encuestas que se habían repetido en el año 93, o bien un escenario similar al del año 2000, cuando el PSOE llegó a las elecciones también, entre comillas, con un líder impuesto. Recordemos que había ganado Josep Borrell aquellas primarias y que al año y pico fue quitado para ser sustituido por Almunia, que fue también del brazo de
del señor Francisco Frutos, y el PSOE consiguió también unos resultados bastante estruendosos, con 125 diputados por más de 180 diputados que había sacado el Partido Popular. ¿En cuál de los dos escenarios nos podríamos situar ahora mismo? ¿Cuál sería el más lógico? Hombre, todavía queda tiempo. Las encuestas que conocemos ahora, la distancia entre unos y otros es evidente, pero precisamente es lo que hablábamos antes. El objetivo de Rubalcaba es acortar al máximo esa distancia, el escenario en el que él se presenta, que es de perdedor, pero acortando al mínimo las distancias para poder luego gestionar esa derrota de la mano de los nacionalistas. Eso es un panorama que no se ha descartado. De hecho, estamos viendo ya el coqueteo que hay con ellos pues de cara a unas negociaciones poselecciones, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo creo que la clave, efectivamente, aparte de que tarde, en fin, todavía quede mucho tiempo, la clave está en cómo el Partido Popular, en cómo Mariano Rajoy transmita a los electores, a los votantes, a los ciudadanos en general, el siguiente mensaje. La situación de este país necesita una mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, la salida de la crisis será larga, lenta y muy dolorosa. ¿En qué medida va a ser capaz? Hay que tener en cuenta que eso significa contrarrestar una presión muy fuerte por parte de Partido Socialista, es decir, Rubalcaba lo va a centrar, toda su estrategia la va a centrar ahí. No le demos todo el poder a la derecha, es que viene la derecha, sí, la derecha extrema, y además en esa estrategia va a ir acompañado muy eficazmente, porque son muy eficaces también en la propaganda, por el PNV, por CiU y por los pequeños grupos de la Cámara, ¿no? Por supuesto, Izquierda Unida y demás. Es decir, por un lado vamos a tener a un Partido Socialista que va a liderar una oposición, no a que no gobierne el PP. En eso Rubalcaba va a ser muy inteligente y lo va a plantear. No es que no queramos que gobierne el PP, lo que no queremos es que gobierne por mayoría absoluta. Y entonces sacarán el fantasma de Aznar. Dirán cómo Aznar, cuando tuvo la mayoría absoluta, cometió aquellos errores de Irak y del Prestige y todas esas camelancias. Por un lado eso. Y por otro lado tendremos a una ciudadanía atónita, una ciudadanía preocupadísima, cabreadísima, indignadísima, que no estará dudando entre darle el apoyo mayoritario y masivo a un partido para que gestione con autoridad la crisis, o se difumine el voto, se diluya el voto y efectivamente tengamos un Partido Popular con mayoría, es decir, el año 97. Tú has hablado del escenario 93, del escenario... Y luego en el año 2000. 96, que fue cuando ganó el PP, pero por una escuálida mayoría, que es prácticamente claro, un punto. Ahí es a lo que se intenta cortar la distancia para que al final resulte no puedan gobernar. O sea, este es el objetivo. Este es el objetivo. De todas formas, Izquierda Unida, yo creo que ahí, no sé yo, fíjate tú, después de lo que estamos viendo, que Izquierda Unida incluso ha quitado pueblos. Claro, yo creo que ahí Cayo Lara sí, vamos a ver, Izquierda Unida entró en una deriva suicida con Llamazares, absolutamente suicida. En un principio estuvo justificado, es decir, estuvo justificado posiblemente en el año 2004 para terminar con la hegemonía del PP, que además amenazaba, entre comillas, con prolongarse 4 años más. Ahí Llamazares optó, con buen criterio, en cerrar filas con el PSOE, pero luego no ha sabido desengancharse en estos 7 años. Pero si además se ha cargado a Izquierda Unida en el País Vasco, ha desaparecido. Claro. O sea, es que y además no ha permitido una serie, efectivamente, de salidas de pata de banco que han sido totalmente suicidas. De hecho, la vieja guardia de Izquierda Unida decía que Izquierda Unida con Llamazares era el bolso del PSOE, ¿no? El bolsito que utilizaba el PSOE para y ahora ir de se están paseo. manteniendo en el machito, es decir, no están cediendo. Sí. Cayo Lara no va a ceder. Cayo Lara, uno de los puntos que comparte con Llamazares es un odio africano al PP. O sea, odio visceral, no es un odio racional. Porque Anguita, que era como dirigente mucho más listo, mucho más sutil y mucho más inteligente y con una visión estratégica mucho más amplia, aún estando muy alejado del PP, sabía que estratégicamente podía ayudarle a hacer aquellos famosos ejercicios de catarsis, ¿no?, para revitalizar la izquierda. No, Cayo Lara y están a 1000 años luz de Anguita, y a Cayo Lara le puede... Lo estamos viendo en Extremadura. Es decir, Extremadura tiene la oportunidad, después de 30 años, de cambiar de régimen.
Es decir, no de cambiar el régimen, perdón, de poner punto final a un régimen que es el régimen socialista, como ha pasado en Castilla-La Mancha. Y eso está en manos de Izquierda Unida. Cayo Lara está presionando. Pero ya está diciendo, la gente de Izquierda Unida están diciendo que no. Es decir, bueno, en pueblos han perdido. Sí, en pueblos sí. Y en tal, la gente no está dispuesta a ceder nada, ¿no? En gobiernos emblemáticos como es el de Castilla-La Mancha y como podría ser el del Gobierno de la Nación, si llegara el caso, ahí Cayo Lara va a estar mucho más cerca del PSOE, por supuesto, que del PP. Es decir, va a apoyar siempre al PSOE. En ese sentido, y eso el votante de Izquierda Unida lo sabe. De todas formas, Antonio, tú decías esto, que sacará el Partido Socialista todo su armamento del Doberman, ¿no? De que viene la derecha, de que no sé qué y tal, la guerra de Irak y tal. Sí. Pero aquí hay una cosa que es como dijo Clinton, ¿no? Aquí estamos hablando de economía. Dijo estúpido, yo no te lo voy a decir, por supuesto, vamos, ni a nadie. Claro, ¿de qué tiene si sacar la imagen de Aznar sería ahora mismo para la gente frente a esos 5 millones de parados y frente a una crisis económica que no se atisba el horizonte de salida, sería realmente poner delante algo que ni siquiera Rajoy puede sacar esa bandera de liderazgo, de que las cosas van, porque ya se ha demostrado que se han hecho. Es decir, Aznar recogió un gobierno hecho trifas con una crisis, no nos olvidemos, porque enseguida perdemos la memoria, con una crisis tremenda, con un paro descomunal, y llevó a España a eso que ahora quieren triturar hablando de las burbujas y de todo esto. Pero el hecho real es que consiguieron sacar a España de una crisis abisal también entonces. Entonces, ahora esgrimir todas estas imágenes que tenemos, yo creo que sería una fortaleza para el Partido Popular. O sea, que no sé hasta qué punto se puede jugar con eso, porque hemos visto ahora en la importancia que da la sociedad española a temas claves, ¿no? Como, por ejemplo, lo primero es los parados, el paro, el otro día lo veíamos en la investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, lo primero es el paro, lo segundo la economía, lo tercero es una clase política desacreditada en la que la gente, los españoles no confían, y luego ya podíamos, que incluso cuando se ha apelado a que la última jugada de Rubalcaba puede estar en el terrorismo, pero es que ya la gente, eso no es una prioridad. O sea, la prioridad para la gente, lo importante son las cosas de comer. Una sociedad con 5 millones de parados, que vemos que cuando queremos que aquello va a repuntar, vuelven esas cifras abrumadoras, arrollando cualquier atisbo de optimismo y dejan otra vez todo laminado. En fin, la situación es muy difícil, francamente difícil. Asistimos todos los días a multitud de empresas que echan el cierre, gente que se marcha del país, en fin, es que el pesimismo, y además cada vez es como la gota esta, que en un primer momento todo el mundo se sorprende porque cae la gota y salpica. Y luego se va creando un rumor de fondo, cada vez se hace más fuerte. Hemos visto esto de los indignados, que es, bueno, nada, porque realmente el indignado está en su casa haciendo cuentas porque no sabe cómo va a llegar a fin de mes y salir de esta, ¿no? Y eso va creando un rumor de fondo a lo que la gente tiene, yo creo que muy focalizado ya lo que verdaderamente es importante para él. O sea, cualquier otra artimaña de tal, yo creo que ahora no tendrían la fuerza cuando ya todo el mundo tiene sus necesidades cubiertas y lo que se miran tiene otras expectativas. Hoy por hoy son 5 millones de parados, una situación económica terrible, unos recortes que estamos viendo, el otro día lo hemos visto en Cataluña, que afectan a cosas que para la gente son cruciales, como la sanidad. O sea, estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay médicos que han puesto el grito en el cielo porque las aseguradoras no les dejan poner esta de titanio y que apelen a otro tipo de material más económico. Es decir, es que cuando ya tocamos el músculo, la fibra sensible de la gente, ya las cosas adquieren otro cariz. Ya no importa tanto ni siquiera hasta la estética, ¿no? Que es a lo que se ha apelado siempre, esa figura del Doberman, sino que ahora la gente está preocupada verdaderamente por la supervivencia. Sí, ¿no? Efectivamente, en la medida en que ese estado de ánimo que tú has descrito, que efectivamente existe, opere sobre la elección del voto, el PP puede sacar mayoría absoluta. Lo que ocurre es que no hay que subestimar ni la capacidad de movilización del PSOE, ni la astucia de Rubalcaba, y, ojo, ni la capacidad también de alarmismo que generan los nacionalistas. Es decir, al final las elecciones generales, las últimas elecciones generales se decidieron en Cataluña y en Andalucía, sobre todo en Cataluña, lo mismo que las primeras. Allí el nacionalismo, que es hegemónico, tiene una capacidad, digamos, ¿cómo diría yo?, de persuasión de las conciencias
muy notable. Si el objetivo que se marquen es vamos a impedir que el PP, que la derecha española, obtenga la mayoría absoluta, probablemente el beneficiario sea el PSOE, pero como el típico voto útil para impedir qué. ¿Me explico? Ahí va a estar un poco los términos de la batalla. Luego vamos a ver cómo evolucionan los datos económicos, sobre todo los macros, los que anticipan un poco la mejora de la economía. Hay expertos que dicen que van a mejorar los datos, aunque eso tarde meses, incluso trimestres, en trasladarse a la gente de la calle, ¿no? Pero bueno, si efectivamente acabamos creciendo un 0,8, incluso un 1%, si el crédito empieza a fluir, si los beneficios de las empresas se mantienen en los ratios previstos, pues hombre, vamos a empezar a respirar para allá, para febrero. Eso parece casi como una carta a los Reyes Magos. Sí, no, efectivamente. No, y aparte de que empiecen a respirar, aunque los datos se favorezcan, esto es como un tsunami, ¿no? Es decir, el terremoto se produce aquí hasta que llega la ola, pues pueden pasar fácilmente un semestre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. En cualquier caso, en esto de las elecciones es como en lo de los tarot, ¿no? Es un poco hacer... Sí, un poquito de adivinación, ¿no? De adivinación, efectivamente. Bueno, pues imaginaos ahora que tenéis que coger, ya a modo de conclusión, la bola de cristal. Un mal resultado para el Partido Socialista abriría una brecha tan grande que, por ejemplo, incluso hasta un candidato tan fuerte y un político, digamos, de la experiencia de Rubalcaba, tuviese que dejar paso a otro líder, que el PSOE tuviera que reinventarse, como pasó después del año 1996. Ya lo hemos visto. O sea, yo creo que, como decía antes José Antonio, es de transición, ¿no? Es esa venda para parar la hemorragia, como tú muy bien decías, y yo creo que si las circunstancias sean otras, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, un partido al que se le llena la boca hablando de democracia interna y ha utilizado el dedazo, aunque como Rubalcaba quiere hacer creer sean miles de dedazos, al fin y al cabo es el dedazo y bueno, y el chaconicidio de esta otra pobre persona que no le han dado ni pie a presentarse ni a explicarse. O sea que yo creo que lo hemos visto ya, o sea que en fin, la gente tiene un límite, y el Partido Socialista, vamos, sería impensable que no planteara lo que se ha dicho ahora tanto de un congreso extraordinario donde darle la vuelta como un calcetín, es decir, donde savia nueva, ideológicamente, que es lo que se planteaba, ver hacia dónde hay que caminar. Eso yo creo que es un proceso que viene dado casi por el propio ciclo vital del partido, o sea que yo creo que es lo de esperar, vamos. Sí, yo creo que efectivamente va a depender mucho ese congreso que tiene que celebrar el PSOE después de las generales. El tono y el alcance o el dramatismo va a estar determinado por el resultado electoral. Si el PP saca mayoría absoluta, va a haber una refundación de arriba abajo. Si el PP no saca mayoría absoluta e incluso el PSOE logra salvar los trastos de modo que puede ser decisivo en según qué votaciones, aliándose con los nacionalistas, a lo mejor aborda o empieza una especie de periodo de transición liderado por Rubalcaba. En el supuesto de la pérdida del PP saque mayoría absoluta, yo creo que Rubalcaba se limitará a convocar el Congreso, pilotarlo, dirigirlo, y ahí se tendrá que debatir se tendrá que decidir el futuro, liderado bien por una Carmen Chacón, que es a lo que está jugando, a lo que ya juega desde hace algunos meses, bastantes meses, y algún otro que no es Rubalcaba. Y mira, Pachi López, no perdamos de vista a Pachi López. Bien, podría ser, pero no creo que Pachi López tenga el visto bueno de algunos grupos mediáticos, ¿vale? Perfecto. Entonces habría que buscar en otra parte que seguramente salga, no sé si un Zapatero nuevo, pero la refundación, eso es una cuanto a personas, y luego hay una refundación ideológica mucho más profunda que afecta no solo al Partido Socialista Español, sino a toda la socialdemocracia europea. Es decir, la socialdemocracia europea empieza a desaparecer, empieza a ser barrida por el mapa tras el fracaso de la famosa tercera vía de Tony Blair. No hay. Es decir, pensar
que Strauss-Kahn era la esperanza blanca del socialismo europeo, es para echarse a temblar. Pues, sí. Pues Virginia, José Antonio, un placer, gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital. Gracias a vosotros y ha sido un placer estar con Periodista Digital. Pues muchísimas gracias. Bien, Juan.